profesionales de la Universidad ORT, el licenciado Enrique Ros, consultor senior en el Departamento de IT Advisory de KPMG Uruguay, también el analista de sistemas Javier Lorenzo, quien se desempeña como coordinador del área de sistemas de Merial Sociedad Anónima, y el analista programador Rodrigo Castellanos, Project Manager en Tata Consultancy Services. Sin más, lo dejamos en uso de la palabra y les deseamos una buena conferencia. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, vas a tener que levantarlo porque no vas a... Okay. Bueno, como les decía, buenos días a todos. Antes que nada, le queremos dar las gracias por haber venido. Y también le queremos agradecer a CIAP por la invitación que nos han dado a través de la Universidad DORT. Y lo que le vamos a estar contando hoy es acerca de un proyecto de grado que hicimos el año pasado, acerca de la investigación y la experimentación sobre las tecnologías del habla, con Enrique Ros, Javier Lorenzo y Rodrigo Castellanos, quien les habla. Bueno, gracias. Así que bueno, espero que les guste a todos y que les sea interesante. Bueno, básicamente como agenda vamos a tener los objetivos del proyecto de la investigación y experimentación de las tecnologías del habla. Aquí vamos a definir los objetivos propuestos por el cliente y por nosotros, por nuestro grupo. Después vamos a ir por el prototipo que fue utilizado para la experimentación, que desarrollamos para hacer el experimento. Después concretamente al desarrollo del experimento y sus resultados. Y después, bueno, las conclusiones del trabajo y las potenciales implementaciones de esta tecnología en diversos sistemas. Bueno, dentro de los objetivos, nuestro objetivo básicamente era el de probar cómo interactúa el humano con la máquina a través de la voz, pura y exclusivamente a través de la voz. Y bueno, para eso el cliente tenía un interés mucho más concreto que el nuestro, que era ver la viabilidad comercial de estos sistemas, básicamente en la lengua española y concretamente en el español hablado en Uruguay, porque si bien hay muchos casos de éxitos de los fabricantes de los sistemas de reconocimiento de voz en España, por ejemplo, que se quería verificar con un experimento de una muestra representativa acá en Uruguay cómo funcionaba eso con el español que hablamos acá en el Río de la Plata. Luego tenía nuestro interés del equipo, que era un poco más académico dado el proyecto, que fue el de realizar una evaluación sobre la efectividad en el uso de un sistema con reconocimiento y síntesis de voz. Acá básicamente lo que se quiso ver es el efecto que tiene para la gente que nunca haya interactuado con un sistema de estos y la percepción de los usuarios ante un sistema de reconocimiento de voz y ver los resultados, ¿no? Si era viable o no la reacción del público. Bueno, seguimos. Dentro del prototipo, estos más bien fueron requisitos del cliente para ver la viabilidad comercial, como decíamos anteriormente. Se propuso un sistema de reservas de consultas médicas, ¿no? Donde teníamos que cumplir con ciertos requisitos para asemejarnos un poco más a lo que es la realidad, lo que podría ser cualquier hospital de aquí. Y tenemos que contar con la funcionalidad de reservar una consulta, consultar las reservas que ya tenemos hechas, modificar una consulta en cuanto a el doctor, la hora, y eliminar una consulta de un paciente. Entonces, para eso el sistema debería contar con 100.000 usuarios, ser capaz de discernir entre 100.000 usuarios, es decir, pacientes del hospital, digamos, 200 médicos y 20 especialidades. Y lo más importante de todo, que la interacción tenía que ser pura y exclusivamente a través de la voz. Para eso el cliente también nos puso en contacto con la empresa catalana Verbio, quien es la que provee el motor de síntesis y el motor de reconocimiento de voz que utilizamos en este prototipo. Bueno, acá se describe un poco la infraestructura del prototipo. Como podemos ver en la parte superior, este prototipo permitía conectarse a través de teléfonos IP, es decir, a través de Internet, ya sea a través de softphones o mismo teléfonos IP, y también brindaba
la oportunidad de conectarse a través de la red de Antel, ¿no? Es la telefonía fija convencional y también los celulares. Esto fue muy importante para la disponibilidad que tenía el sistema para hacer el experimento, dado que como era una muestra muy grande de personas, era importante que el sistema estuviera disponible en todas estas versiones y que pudieran acceder a cualquier hora del día. ¿Seguimos? Bueno, muy bien. ¿En qué consistió el experimento en sí? Nosotros primero hicimos todo un análisis a nivel de cómo tenía que ser la población que iba a interactuar con nuestro sistema, y aparte las métricas que teníamos que tomar para poder hacer ese análisis y hacer un análisis estadístico que sea relevante. Primero vamos a hablar sobre el contexto. El contexto tenía que ser las llamadas por la central telefónica, es lo que decía Rodrigo, donde teníamos el sistema que podían hacerlo a través de la línea, teléfono celular o voz IP. Y como dijo también, estaba disponible las 24 horas. Los sujetos que nosotros tomamos de muestra a partir de análisis de la población, del INE, decidimos tomar una población en dos franjas etarias, de 16 a 30 y de 31 a 60. Tenían todos que hablar el idioma español y principalmente ser, como había mencionado antes, ser uruguayos, o la entonación o la forma de hablar tenía que ser rioplatense, porque somos muy parecidos a la hora de hablar, aunque a veces decimos que no, pero en la forma de reconocimiento es muy similar. Están preparados los sistemas de reconocimiento de voz para que interactúe o que reconozca determinados patrones. Estos patrones lo que hacen, están enfocados a través de un análisis, de muestrales, son sistemas de reconocimiento de que se llama el locutor independiente, es decir, que uno no tiene que estar continuamente enseñándole, como puede hacer a nivel de Windows o a nivel que uno va pronunciando todo un fraserío, unas frases, y a partir de ahí empieza a reconocer que es mejor. Esto directamente tenía que reconocer a cualquier persona que llamara dentro de las características que tendría que ser uruguayos o la entonación. Por otro lado, estas personas, lo que nosotros buscamos es entender cómo se enfrentaban a una nueva situación, a una nueva tecnología que realmente no usaban. Esta tecnología, que era obviamente todo por voz, ¿cuál era el impacto? ¿Cómo era que ellos recibían o se daban cuenta o se sentían cómodos o no cómodos ante un uso de este tipo de tecnologías? Porque uno ya está acostumbrado a digitar, a hacer otros manejos a nivel del teléfono. Se hizo una selección de 120 personas, y lo dejo para último por un tema digamos del análisis estadístico. Pensamos que tenía que poderse hacer y ser solvente a la hora de hacer distribuciones normales y demás. Dentro de las 120 personas, como después van a ver, no todas contestaron unos cuestionarios que nosotros les pedíamos después al finalizar las pruebas, para ver cuál era la percepción que ellos tenían, y aparte después nosotros hicimos un análisis reconociendo y analizando las llamadas, tanto de cómo fue el funcionamiento de la llamada, cuántas llamadas se perdieron, cuántas llamadas tuvieron inconvenientes de voz y de ese tipo. Eso básicamente cómo era el experimento. A las personas se les da un cuestionario. Este cuestionario, que tenían que llamar a un teléfono, que ahora vamos a hacer una prueba de cómo fue para que entiendan cómo fue el proceso. Tenían que llamar a un teléfono fijo a través de los instructivos que le dábamos. Solamente con esos instructivos las personas tenían que tratar de hacer lo que les pedíamos. Nada más, tratamos de incidir lo menos posible en lo que podían inducir a la persona a contestar una u otra cosa. Como lo que queríamos que sea lo más natural posible, ahora les vamos a mostrar cómo era el proceso.
Básicamente, un usuario tenía que identificarse con el sistema, que era el de reserva, para poder autenticar. El sistema le contesta, y lo que tenía que hacer en este caso, le decíamos, es solicitar un turno para la especialidad Medicina General con el primer doctor disponible. Es lo único que le decíamos. Lo que tenía que hacer era llamar a ese teléfono y hacer exactamente eso. Ahora no sé si alguien del público quiere hacer la prueba. A ver si alguien se atreve a llamar. Digo, lo tenemos acá preparado para que todos los demás escuchen. A ver. Voluntarios o voluntarias. ¿Vale? Te llamamos de acá y tenés que hablar vos tenés que hablar por ahí. ¿Ah? Sí, mejor para ahí. Básicamente, como todo, estas cosas puede ser tecnología, como siempre, si le pasó a Bill Gates, podría pasarnos a nosotros de que haya algún problema tecnológico, pero bueno. Bienvenidos al sistema automático de cita previa del Hospital Central. Por favor, pronuncie dígito a dígito su número de cédula, sin el dígito verificador, luego de la señal. 187-6401. Disculpe, no le pude entender. Por favor, repita lo dicho. Por favor, pronuncie dígito a dígito su número de cédula, sin el dígito verificador, luego de la señal. 187-6401. Disculpe, no le pude entender. Por favor, repita lo dicho. Eso nos pasó en el Por favor, pronuncie dígito a dígito su número de cédula, sin el dígito verificador, luego de la señal. 187-6401. Disculpe, no le pude entender. Aguarde mientras le comunicamos con una operadora. La gracia es que no lo digamos nosotros, porque nosotros ya nos reconocen. No hicimos nada para que nos reconociera. Pero vamos a probar. A ver, otro, dale. La gracia de esto es que estas cosas nos pasaban, y cosas más insólitas, ¿no? Después, el ejemplo. Vamos a llamar de vuelta. Bienvenidos al sistema automático de cita previa del Hospital Central. Por favor, pronuncie dígito a dígito su número de cédula, sin el dígito verificador, luego de la señal. 187-6401. Confirme que su cédula es 187-6401. Bienvenido, René Acosta. Usted no tiene reservas. ¿Desea reservar un nuevo turno? ¿De qué especialidad? Medicina General con el primer doctor disponible. Disculpe, no le pude entender. Por favor, repita lo dicho. ¿De qué especialidad? Medicina General. ¿Desea solicitar un turno con el primer doctor disponible? La próxima consulta disponible para la especialidad Medicina General es el 19 de agosto de 2011 a las 10:30 con la doctora María del Carmen Gallo. ¿Está de acuerdo? Su consulta de la especialidad Medicina General fue fijada para el 19 de agosto de 2011 a las 10:30 con la doctora María del Carmen Gallo. El número de la reserva es 89.294. ¿Desea realizar otra acción? Disculpe, no le pude entender. Por favor, repita lo dicho. Gracias por utilizar nuestro sistema automático de solicitudes. Bueno, estas cosas nos pasaban de que las personas decían el primer doctor disponible, porque nosotros no queríamos influir en lo que las personas decían. Entonces las contestaciones las respuestas eran totalmente diferentes, y a veces algunas cómicas, otras que cumplían. Pero igual los resultados que tuvimos fue bastante interesante a la hora, digamos, de la percepción de las personas. Otra de las cosas que teníamos, nosotros estábamos dividiendo en dos cosas. Una era de solicitar un turno y la otra era modificar un turno.
cada una tiene su complejidad. Solicitar el turno, como vieron, como nosotros habíamos generado los diálogos, era bastante rápido. Y después vamos a explicar más o menos cuánto fueron los tiempos de duración entre las llamadas y todo. Por otro lado, teníamos modificar el turno. Para modificar el turno, ahí lo va a hacer Javier por un tema para agilitar un poco más rápido, para que no se nos vaya los tiempos de la charla. La idea era modificar un turno de la especialidad de Medicina General con el doctor Alonso. Ahora van a ver la particularidad en este caso. Si bien esto no fue en el experimento, lo cambiamos, el otro era para otra fecha, acá cumple con otras cosas que queremos mostrarles también. Bienvenidos al sistema automático de cita previa del Hospital Central. Por favor, pronuncie dígito a dígito su número de cédula sin el dígito verificador, luego de la señal. 2, 0, 1, 6, 8, 4, 7. Confirma que su cédula es 2, 0, 1, 6, 8, 4, 7. Sí. Bienvenido Emilio Santos. Usted tiene una reserva. ¿Desea reservar un nuevo turno? No. Su reserva de la especialidad Medicina General es el 7 de septiembre de 2011 a las 6:00 con la doctora María del Carmen Gallo. ¿Desea modificarla, eliminarla, repetirla o pasar a su siguiente reserva? Modificar. Dígame para qué fecha desea modificar la reserva. 1 de octubre. ¿Desea solicitar un turno con el primer doctor disponible? No. Diga el nombre y primer apellido del doctor. Alonso. Existen 4 doctores con el apellido Alonso. ¿Cuál de los siguientes desea? Ciro, Lilian, María u Olga. Lilian. La próxima consulta disponible para la especialidad Medicina General es el 3 de octubre de 2011 a las 9:00 con la doctora Lilian Alonso. ¿Está de acuerdo? Sí. Su consulta de la especialidad Medicina General fue fijada para el 3 de octubre de 2011 a las 9:00 con la doctora Lilian Alonso. El número de la reserva es 18.901. ¿Desea realizar otra acción? No. Gracias por utilizar nuestro sistema automático de solicitudes. Acá hay una diferencia entre los que pasaron antes y él. Él ya sabe lo que tiene que decir más allá de todo y aparte no tiene el estrés de estar ante el público por primera vez. Uno de los problemas, de los factores que afectan al reconocimiento en sí es el estrés que uno puede generar. ¿Por qué? Porque cambia la forma de entonar, cambia la forma de decir las cosas. Eso es una de las cosas que, más allá de la bibliografía que te dicen que eso puede pasar, es un claro ejemplo de lo que pasó. Mismo acá. Nosotros acá lo que quisimos mostrar son varias de las gramáticas que usamos. Nosotros usamos gramáticas de reconocimiento para que el sistema pueda reconocer lo que uno va a decir. Ya está esperando que lo que va a decir el sistema. Por eso es que les voy a contar. Dentro de los reconocimientos involucrados tenemos identificación de usuarios. Como teníamos 100.000, la estrategia que tomamos es que sea por número de cédula, que diga 1 a 1 el número de dígito para que lo vaya reconociendo. Va reconociendo 1 a 1 cada dígito. La otra era la de confirmaciones. Sí, no, correcto, incorrecto. Podrías haber dicho correcto y el sistema automáticamente lo toma. Son gramáticas que ya vienen con el mismo motor, que ni siquiera nosotros las tenemos que generar. Los nombres de los doctores y las especialidades, el sistema está esperando que uno diga cualquiera de esos nombres. Probamos ahora con Alonso para que sea lo que nosotros llamamos una gramática dinámica, que a partir de que diga el apellido Alonso, vaya a la base de datos, traiga los posibles a doctores Alonso y a partir de ahí los mencionamos. Pero podríamos haber dicho Olga Alonso y automáticamente el sistema lo reconocía.
Por otro lado, tenemos la parte de fechas relativas y absolutas. Nosotros podríamos decir específicamente 1 de octubre del 2011, o podemos decir 1 de octubre, o podemos decir semana que viene, o fin de semana, y las gramáticas las reconoce el sistema. Nosotros estábamos jugando con eso, podríamos decir Navidad, y el sistema también lo podría llegar a reconocer. Depende de cómo uno configure la parte, digamos, de adentro de la parte de las gramáticas. Es decir, necesita las gramáticas el motor de reconocimiento para que uno pueda reconocer lo que quiere. Por eso teníamos 100.000 nombres, pero 100.000 nombres para buscar podía haber muchas similitudes y bajaba el rendimiento del reconocimiento. Entonces optamos por que buscar el número de cédula y que lo dijera uno a uno y que le confirmara. Entonces a partir de ahí hace la consulta a la base de datos y busca. Si no, podría demorar mucho, tener una gramática muy grande, demorar mucho los tiempos de respuesta. Son todos esos detalles en los cuales uno tiene que jugar en la configuración y en lo que es en parte, digamos, también del experimento para probar, ¿no? Ahora los dejo con Javier, que va a mostrar más o menos algunos de los datos que nosotros tuvimos, o los más relevantes en el experimento. Bueno, una de las cosas que no mencionamos al momento es que este sistema está instalado directamente y funcionando, ¿sí?, en una central telefónica. Básicamente lo tenemos en el garage de la casa Rodrigo funcionando, y está habilitada a las 24 horas, ¿verdad? Al inicio de los experimentos se hicieron dos tipos de pruebas de tipo de aplicación de escritorio y después de central telefónica. Obviamente la central telefónica nos mejoró muchísimo lo que son los rendimientos a la hora de reconocer por los mecanismos internos que tiene el reconocimiento. Bueno, un poco los datos que estuvimos recolectando a través de todas las llamadas. Nosotros cada vez que un usuario llamaba, lo grabábamos y a su vez iniciábamos procesos de recolección de métrica. Eso significa que nosotros empezamos a recolectar aquellas métricas que incidían en lo que era la efectividad de uso del sistema y las empezamos a recolectar de determinadas formas para después analizarlas, ¿verdad? Entonces, uno de los porcentajes interesantes que nos interesaba saber era las llamadas enviadas a la operadora. Si ustedes vieron, el primer participante fue enviado a la operadora, ¿sí?, porque directamente no le reconoció nada a través de 3 intentos. ¿Sí? Esos 3 intentos nosotros le llamamos lo que era el umbral de error. Nosotros podíamos aumentar o disminuir ese umbral de error, ¿sí?, e enviarlos a la operadora cuando nosotros quisiéramos, en realidad. Podíamos reducirlo 2 y a los 2 intentos, cuando se equivocara, ya lo mandaba el usuario de la operadora y así sucesivamente, o aumentarlos. Entonces, en el primer porcentaje, el 96% de las llamadas resultaron efectivas, o sea, pudieron completar su solicitud o modificación, que eran los 2 casos de uso que teníamos en el sistema, ¿sí?, y el 4% fueron desviadas a la operadora. Después, en la segunda gráfica podemos visualizar la simulación de llamadas modificando el umbral de error, o sea, qué porcentaje de usuarios hubiesen sido enviados a la operadora si modificamos el umbral de error 2 a 3 o a 4. Esto es interesante analizarlo. ¿Por qué? Porque al momento de implantar este tipo de sistemas, lo que interesa acá es aquellos usuarios, depende del estrés del usuario que está llamando a este sistema, no me entiende nunca, ¿sí?, y después se le manda a la operadora, ¿sí?, aquel tipo de usuarios, o empezar a medir la efectividad del sistema cuando se implanta, mandarlos a la operadora antes o después, ¿sí? Inclusive al avanzar el proceso, lo que se puede hacer es, ya se van recolectando esos datos del usuario que llamó. Si el proceso o el caso de uso es más complejo, se puede enviar a la operadora ya con los datos, determinados datos recolectados, ¿sí? O sea, si se equivocó 2 o 3 veces el usuario en la mitad del proceso, no se le va a enviar a la operadora sin desconocimiento de todo lo que dijo antes, ¿sí? Eso, o sea, le podría presentar perfectamente en un CRM a la operadora ya con los datos que estuvo recolectando en ese momento. Esta próxima, la gráfica, lo que se intenta es distribución de volumen de llamadas por duración. Acá obviamente lo que esperábamos recibir, o sea, no estábamos seguros, era del solicitar turno y modificar turno, ¿sí? Seguimos en los casos de usos mencionados. El solicitar turno es más
pequeño en complejidad, ¿sí? Porque el usuario lo único que tiene que hacer, generalmente lo que tenía que hacer, era aceptar, ¿sí?, los reconocimientos booleanos, ¿sí?, sí o no, para el médico que le sugería el primero disponible. Entonces los tiempos de duración se acortaban. ¿Por qué? Porque los diálogos estaban bastante inducidos a que el usuario dijera sí o no, o que el usuario aceptara esa solicitud de turno que le daba el sistema. En el segundo caso, modificar turno ya era más complejo, que es el que hice en la segunda oportunidad. Acá intervenían más gramáticas de reconocimiento, ¿sí? Intervenían las gramáticas de las fechas, intervenían las gramáticas de las booleanas, las de los doctores, las dinámicas. Entonces acá era más complejo el diálogo, ¿sí? La complejidad de la estructura de los diálogos era uno de los factores que nosotros teníamos en un análisis de diagrama causal que hicimos, que impactaban en la efectividad de uso del sistema. Entonces los tiempos eran mayores. Un promedio de 75 llamadas por día por operador para solicitar turno y 479 por día para modificar turno. Esto es en promedio, ¿verdad? Por operador. ¿Por qué por operador? Nosotros ahora estamos llamando a la central telefónica y atiende una persona, o sea, una persona, es el motor de reconocimiento. Ese es un operador, ¿sí? Si ustedes intentan llamar nuevamente, les va a dar ocupado. Si ustedes hacen la prueba y intentaban llamar cuando alguien estaba hablando, les iba a dar ocupado. Bueno, eso sucede porque nosotros teníamos una línea sola. Generalmente en las empresas se contrata más de una línea y se pone un conjunto de líneas a un mismo número. Pero ¿qué pasa? Si llaman 2 personas o 3, hay que tener más motores de reconocimiento en ese caso. ¿Entiende? Entonces ahí pusimos un promedio de las llamadas posibles que se podían atender por operador para los diferentes casos de uso. Esto es lo que nos intentamos acá, es ya la percepción de los usuarios, no tanto a recolección de métricas que el sistema hacía, sino cómo el usuario se sentía, o cómo el usuario sentía que el sistema se comportaba en general. Esta recolección es a través de los formularios, ¿sí? Esto es percepción simplemente, y lo que obtuvimos es que una alta aceptación por parte de los usuarios del sistema en general. Los diálogos, ¿cómo le resultaron? ¿Sí? Cómodos interactuando con el sistema. O sea, muchos al principio no sabían, algunos usuarios no sabían qué responder, pero en general la mayoría se sintieron cómodos con los diálogos. Bueno, acá hacemos una diferenciación entre los dos casos de uso. Si le resultó fácil realizar una reserva, que era el solicitar turno, obviamente esperamos, y contrastándolo con el modificar turno, ¿no? Está más distribuido los porcentajes en el modificar, porque tampoco le fue tan sencillo. Muchos usuarios en este caso tuvieron bastante errores, o sea, tuvieron bastante problemas para hacer una modificación de una reserva ya hecha, ¿sí? Y en el primer caso no tuvieron problemas en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las complejidades de los diálogos en sí. Bueno, de las conclusiones, en general la percepción para los usuarios que llamaron fue buena, ¿sí? Recibimos una alta aceptación de este tipo de sistemas y no tuvieron grandes inconvenientes para utilizarlo. Observamos que las personas no están acostumbradas a utilizar sistemas que interactúen completamente a través de la voz. Muchos de los casos de uso, cuando nosotros escuchábamos las grabaciones, ¿sí? Porque después nosotros, todas esas 100 personas que llamaron, escuchábamos las grabaciones a ver qué decían, dónde surgían los errores, ¿sí? Al principio notábamos que usuarios, cuando se les preguntaba la cédula, agarraban el teléfono y directamente digitaban, porque no entendían que lo tenían que decir a través de la voz, ¿sí? Esos problemas que pueden suceder directamente cuando se conforman los diálogos o cuando la operadora le pregunta directamente al usuario. Ahí capaz que hay que mejorar o inducir más los diálogos para reducir el porcentaje de error, ¿sí? Todo eso se puede ir ajustando en el sistema, pero por eso dijimos que las personas no están acostumbradas, nosotros no estamos acostumbrados a hacer diálogo exclusivamente para que interactúen en este sentido. Y bueno, estas tecnologías están en continuo desarrollo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque los motores de reconocimiento, si bien Enrique dijo en determinado momento que era de locutor independiente o dependiente, esto acá hay una diferencia entre los motores de reconocimiento, ¿sí? Que los motores estos que nosotros utilizamos ya fueron entrenados con una población de usuarios. O sea, el usuario que llama no tiene que entrenar al motor, ¿sí? Entonces, bajo determinada población de usuarios, ya reconocen determinados patrones. O sea, hay que hacer diferenciaciones entre las mujeres, entre los hombres, entre si son pequeños o son grandes, los timbres de voz cambian. Entonces, por eso están en continuo en continuas mejoras, ¿verdad? Inclusive para la regionalización. Si nosotros queremos poner este sistema en determinadas zonas de otro país o inclusive mismo en el interior, ¿sí? Por ejemplo, mi padre, por ejemplo, que es español, ¿sí? Probó el sistema y obviamente hay determinadas frases que no le reconocía por la pronunciación mismo que hacía el sistema. Sí. Claro, el cero, ¿sí? Nosotros decimos cero de tal manera y ellos dicen cero. Entonces ahí el cero no lo reconocía. Entonces después dijimos, decís cero y dijo cero y reconoció. Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta dónde se van a implantar este tipo de sistemas, la regionalización que se adapte, ¿verdad? Y los diálogos obviamente estructurados. No, por otro lado, acotando, el universo que capaz que no lo mencioné antes, el universo que nosotros tomamos, la parte de educación, es decir, no eran todos universitarios, no eran todos que se dedicaban a la tecnología, porque los usuarios que nosotros probamos eran de distintas, digamos, de distintos niveles educativos, y por aparte tratamos dentro de todo que sea lo más uniforme posible. Obviamente que por un tema de, como es un proyecto de grado, siempre vas a primero a recurrir a, digamos, a los conocidos. Esos conocidos generalmente siempre son de tu mismo ambiente, pero tratamos de pedirle a amigos de amigos que llamaran, y siempre diciendo una premisa: digan lo que tengan que decir sobre el sistema, porque en realidad lo que a nosotros nos servía era eso. Es decir, no importaba que nos digan, qué bueno, qué proyecto, qué bueno, qué lindo que está el proyecto de grado, no, queríamos que sean objetivos, porque en realidad, sea lo que sea, haya sido la información, la encuesta, para nosotros iba a ser de utilidad. Es más, queríamos que nos dijeran, y hasta amigos nos dijeron de todo sobre que funcionaba mal, porque no tuvieron problemas con el reconocimiento, y por eso estuvo bueno, y creo que estuvo más jugoso en ese sentido. Y bueno, y parte, estas tecnologías, como decía Javier, siguen en continuo desarrollo. Hoy en día, este año la NIST sacó, la agencia con DARPA, con la Agencia de Defensa de Estados Unidos, trata de seguir mejorando los sistemas de reconocimiento, principalmente para que sean cada vez más robustos, y para eso hace licitaciones y todo. Es decir, acá estamos viendo cómo continuamente está desarrollándose esto. Lo mismo que la gente de Microsoft con Kinect. Nosotros cuando empezamos con el proyecto todavía no había salido ahora Kinect, el Xbox, que aparte tiene reconocimiento de voz también. Es decir, cada vez se está mejorando y ampliando los niveles y los usos de estas tecnologías. Y por eso, más o menos a nivel comercial, lo que le va a decir ahora Rodrigo, más o menos las potenciales implementaciones para nuestro mercado hoy en día, ¿no? Sencillo. Bueno, como figura allí, las potenciales implementaciones pueden ser sistemas como se imaginen, ¿no? Es decir, hay tanto para hacer. Y aquí pusimos unos ejemplos nada más, como reservas de pasajes, comidas, pedidos, consultas de información al cliente, autorizaciones, encuestas, consultas de estado de expedientes también. Y bueno, hay de todo para hacer, en algunas cosas ya estamos trabajando, y la verdad que como que pinta bien esta tecnología, está buena. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo sobre lo que fue el proyecto, sobre cualquier cosa. Tenemos tiempo para habilitar algunas preguntas, 2 o 3 preguntas si así lo desean, o para que nuestros conferencistas, si quieren añadir algo a su presentación, también pueden hacerlo. Bien, entonces si quieren agregar algo, si no... Trajimos unas hojas,
para los que estén interesados en usarlo. Nosotros hay más hojas que utilizamos para el experimento que tenemos todos, así que el que quiera puede servir y llamar tranquilamente y probar cómo funciona. Esa, digo, básicamente es la demo que tenemos levantado. Si quieren probar el sistema, después va a estar 24 horas levantadas. Obviamente tenemos un operador solo que atiende, porque tenemos una sola línea. Sí. No tenemos un momento... Sí. Si yo ahora esa hoja se lo doy a una persona del interior y llama, igual lo reconocería igual, que tenga otro acento o lo que sea. Sí, básicamente está más, puede ser que si es más con la frontera que tenga algún problema de reconocimiento, puede llegar a pasar, pero es más probar que otra cosa, porque puede haber una pequeña variante, pero igual tenemos personas que son En estos casos los diálogos que utilizamos son bastante sencillos, entonces lo que está acotado a decir el usuario es o el apellido de un doctor o una fecha específica o los dígitos. Generalmente en eso está más reducido lo que puede ser un porcentaje de error que pueda cometer o en el reconocimiento, pero es cuestión de probarlo si el asiento es muy cambiado o muy diferente, si le reconoce o no. Sí. Porque para algunas cosas está bueno que la persona lo digite. Sí, perfecto. Perfecta la pregunta. Inclusive nosotros cuando hicimos el prototipo, al principio lo probamos todo con dígito, pero uno de los requisitos exclusivos fueron hacerlo totalmente a través de la voz. La parte del dígito, generalmente para los usuarios sería más rápida, cuando tiene que identificarse en el sistema, entonces ahí perfectamente podría ser, o podríamos habilitarlo de las dos maneras. Inclusive los reconocimientos del dígito que se hicieron son dígito a dígito. Eso fue pensado para evitar los errores, porque en un comienzo nosotros teníamos habilitados los sistemas para decir toda la cédula, 2 millones, 023, 080, si podés decir o por millones o por miles, eso también lo puedes habilitar. Lo que pasa es que ahí, al habilitar eso, los porcentajes de error son más altos, o el usuario a veces decía punto, o a veces... Entonces, todo ese tipo de instrucciones que se le pueden dar al sistema se pueden realizar. Hay que pensarlas y diagramar los diálogos, las bifurcaciones básicamente, por dónde puede decir, qué es lo que puede decir el usuario. Es como recrear una película en este caso. Vos te tenés que sentar, pensar como si fuera el operador y esperar a ver qué es lo que va a decir. Entonces, un poco por ahí los diálogos los tenés que imaginar qué te va a decir el usuario si comete error. Nosotros el sistema lo tenemos habilitados para más casos, o sea, no da el tiempo obviamente de probar todas las bifurcaciones que hicimos, pero puedes decir, por ejemplo, modificar una consulta, hacer la siguiente reserva, modificar, darla de baja, perfectamente puedes dar de baja una reserva acá. Se pueden hacer una cantidad de cosas y darle toda la inteligencia al diálogo, para que directamente, la idea cuál es, que el operador sustituya en sí a una cantidad de personas que pueden estar atendiendo el teléfono, ¿sí? Y darle inteligencia a esas personas. No es que sustituya, que esas personas dejen de realizar lo que estaban haciendo, sino que esas personas pueden actuar como operadores, pero ya más avanzados, ¿no? Capaz que el diálogo se lo puede dar en determinado momento con determinados datos recolectados, y la persona actúa sobre esa persona que llama, el operador actúa sobre esa persona que llama ya con un determinado conocimiento y dándole otro tipo de asistencia. No sé si respondí. Bien, si no hay otra pregunta, ahora sí vamos a agradecerle con un fuerte aplauso a nuestros primeros conferencistas del día de hoy, Rodrigo Castellanos, Javier Lorenzo y Enrique Ros.